Bueno, buenas noches. Damos inicio a nuestra sesión de hoy relacionada con ecuaciones y funciones exponenciales y logarítmicas. Bueno, las funciones exponenciales son aquellas funciones que tienen su variable en el exponente. Un ejemplo de estas es la función exponencial con base 2. Estas funciones exponenciales tienen la característica que crecen con rapidez. Algunos ejemplos de cómo se podría evaluar esta función los presentamos a continuación. Entonces, f evaluado en 3, lo que hacemos es cambiar el exponente por ese valor numérico de x, en este caso cuando x vale 3. Entonces tendríamos 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, 8. F de 10 sería 2 a la 10 y nos daría 1024. Todas las funciones exponenciales tienen una característica y es, hay algunas que en su base, cuando es mayor que 0 y diferente de 0, tenemos algunos ejemplos como 2 a la x, 3 a la x, 10 a la x, en donde lo que cambia en estos casos son las bases. Entonces, la base del primero es 2, la base del segundo es 3 y la base del tercero es 10. Hay una función especial de las funciones exponenciales y es la función exponente natural. Este valor e es un valor numérico que corresponde al número de Euler y ese número de Euler es un valor numérico fijo que es 2,76, es un número irracional. Esta base por lo general se utiliza para los intereses compuestos y demás de las diferentes expresiones. La curva de la mayoría de las exponenciales es como se ve a continuación. Vamos a mirar un ejemplo de cómo utilizar esas funciones exponenciales. Entonces, una enfermedad infecciosa comienza a diseminarse en una ciudad pequeña con 10.000 habitantes. Después de T días, el número de personas que ha sucumbido el virus se modela a través de la siguiente función. Entonces, la expresión es B de T es igual a 10.000 sobre 5 más 1.245 E a la menos 0,97 T. Entonces, las preguntas que nos hacen son, ¿cuántas personas infectadas hay en el virus cuando el tiempo es cero? Es decir, cuando se inicia el conteo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el número de personas infectadas después de un día o después de 5 días? Para poder hacer ese cálculo, lo que hacemos es cambiar el exponente de la E por la cantidad de tiempo que nos están diciendo. Como T está en años, en días, entonces T correspondería a 0 días, hacemos la división y nos da 8, es decir, que cuando comienza el conteo hay 8 personas infectadas. El segundo punto, cuando nos dicen que miremos para personas que tienen un día o 5 días, lo que hacemos es cambiar el E por 1 o el E por 5 y los resultados que obtenemos son, para un día serían 21 personas infectadas, para 2 días 54 personas infectadas o para 5 días 678 personas infectadas. Hay otra aplicación de las funciones exponenciales y tiene que ver con el interés compuesto, los intereses que nos cobran en los bancos y demás. Entonces la expresión es A de t es igual a P factor de 1 más Rn sobre Nt, donde P es el capital principal que se tenía, R es la tasa de interés por año, N el número de veces que se compone el año, es decir, si es semestral serían 2, si es trimestral serían 4, si es semestral serían 2 y T es el número de años que se espera cobrar el interés. Entonces miremos un ejemplo, dice, una suma de $1.000 se invierte a una tasa de interés del 12% anualmente. Calcula las cantidades de la cuenta después de 3 años si el interés se compone manualmente cada medio año, por trimestre, mensualmente o a diario. Entonces miremos la tabla. Nos dicen que el capital es de 1.000, que la tasa de interés es del 12%. El 12% pasando la decimal sería el 0,12 y el tiempo que vamos a invertirlos durante 3 años. Si hacemos el ejercicio reemplazando en la fórmula de interés compuesto, encontramos que en un año serían 1.404. En 2 años, semianual, o sea, si el interés se paga cada mitad de año, sería 1.418. Si se paga trimestral, 1.425, mensual 1.430 o diaria 1.433. Hay otra forma para el interés compuesto continuo. Esa fórmula es el PER a la T, quiere decir que es el capital por la tasa de, E elevado a la tasa de interés por el número de tiempo. Entonces un ejemplo de eso sería, calcula la cantidad después de 3 años que se invierte en mil dólares a una tasa del 12% capitalizado en forma continua. O sea, es el mismo problema anterior, nada más que cambia a ser forma continua. Reemplazando la solución nos daría que serían 1.433,33 pesos. La función logarítmica, que es otra de las funciones que se trabajan, es la función que tiene como resultado y se relaciona mucho con la potencia, a diferencia que en esta lo que se va a encontrar es el exponente de una expresión.
Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo en base a de x es igual a y, si nosotros pensamos en la exponencial, y sería lo que se busca en la logarítmica, que es el exponente. A es la base del logaritmo, entonces logaritmo en base a de x, y x es el resultado final del exponente. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿cuántas veces debo multiplicar a para obtener como resultado a x? Es decir, el exponente. Ejemplos de estas logarítmicas, entonces por ejemplo en la forma exponencial sería 2 a la 3 es igual a 8. En la forma logarítmica sería logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Cuántas veces multiplico a 2 para que me dé el resultado 8? 3. 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 8. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 1 medio es igual a 2, perdón, logaritmo en base 2 de 1 medio es igual a menos 3. Menos, este medio está mal, aquí debería ser menos 1 octavo. Acá la expresión 5r es igual a s, entonces nos quedaría logaritmo en base 5 de s es igual a r. Hay unas propiedades básicas de la logaritmación que hay que tenerlas en cuenta. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0 siempre, porque la pregunta es ¿cuánto elevo a para que nos dé como resultado 1? El exponente siempre es 0. Logaritmo en base a de a es igual a 1 siempre. Entonces, ¿cuánto elevo a para que me dé resultado a una sola vez? Logaritmo en base a de a la x siempre es x. Entonces, de cierta forma, esta propiedad es importante porque se utiliza después para resolver las ecuaciones logarítmicas. Un logaritmo de la misma base de la potencia que se está presentando eliminan la base y queda solamente el exponente. Y la otra opción es para poder eliminar un logaritmo nos toca coger una potencia de la misma base que tenía el logaritmo. Entonces, logaritmo en base a, para poder eliminar este logaritmo nos tocaría con una base a que tenemos acá. Entonces, a logaritmo en base a de x es igual a x. Y de cierta forma lo que se está haciendo es eliminando el logaritmo con la potencia. De ejemplo, las aplicaciones de estas propiedades. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 1, exponente 0. Logaritmo en base 5 de 5, exponente 1. Logaritmo en base 5 de 5 a la 8, exponente 8. Y 5 elevado a la logaritmo en base 5 de 12, se elimina el 5 con el logaritmo de 5 y nos queda solamente 12. Hay un logaritmo base para el trabajo con los logaritmos y es logaritmo de x. Este logaritmo de x, acá si nos damos cuenta no aparece la base. Esa base por lo general es 10. Entonces, logaritmo de x va a ser lo mismo que el logaritmo en base 10 de x, es decir, potencias de 10. Propiedad 1, 2, 3, que fueron las que trabajamos. Bueno, entonces vamos a trazar una gráfica de una función logarítmica. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es mirando cómo sería el resultado de la potencia. Entonces, 2 a la 3, que sería 8, es igual a logaritmo en base 3. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Logaritmo en base 2 de 1 es igual a 1. Logaritmo en base 2 de 0 es igual a 1. Entonces trazamos la gráfica y esta sería la gráfica de la logarítmica. Casi todas las gráficas de las logarítmicas cumplen con esta estructura. Algunas propiedades es con el logaritmo natural, que es otra función. Esta función logaritmo natural tiene que ver con el e. Quiere decir que es el logaritmo en base e de x. Entonces, en vez de escribir logaritmo en base e, que es el número de Euler, se escribe ln, que corresponde al logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Logaritmo natural de e, entonces como tengo acá el logaritmo en base e de e, eso nos daría 1, que sería la propiedad que habíamos trabajado antes. Logaritmo en base, el logaritmo de e a la x, logaritmo natural, como este logaritmo tiene base e, se elimina el logaritmo con el e y nos queda solamente el exponente. Y lo mismo para poder eliminar un logaritmo natural, la única forma es con un exponente, con una función exponencial en base e. Entonces continuamos, miremos ejemplo, logaritmo en base e de 8, como el logaritmo, la base es e, entonces se elimina el logaritmo con el e y nos queda solamente el 8. Logaritmo natural de 1 sobre e a la 2, entonces lo que voy a hacer es el e a la 2, 1 sobre e a la 2 es lo mismo que e a la menos 2. Logaritmo natural de e se elimina y nos queda solo menos 2. Y logaritmo natural de 5 es igual a 1.609, que tiene que ver con un número decimal infinito no periódico. Hay unas propiedades fundamentales para las expresiones logarítmicas que son importantes tenerlas en cuenta porque nos van a servir para cuando hayan ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Entonces nos dice que cuando yo tengo logaritmo de un producto, yo puedo repartir ese logaritmo como dos sumas, como una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces repartir como el logaritmo. Logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de b es lo mismo que si tuviéramos logaritmo en base a de a por b. Entonces, lo puedo utilizar hacia los dos lados.
o de la expresión que tiene un logaritmo a los dos logaritmos para expandir, o para comprimir si tengo dos logaritmos y escribirlo en un solo logaritmo. La misma operación se da para logaritmo en base a de una división. Entonces la división lo que conlleva es a la resta de los logaritmos. Cuando yo tengo logaritmo en base a de una potencia, lo que nos permite hacer esta regla es bajar el exponente que tiene que está dentro del logaritmo. Entonces este exponente, que es el que está arriba, el c, pasa a multiplicar a todo el logaritmo si yo tengo logaritmo de una potencia. Entonces pasa a multiplicar a todo el logaritmo. Entonces, ejemplo de utilizar esas reglas, si nos damos cuenta, el primer ejercicio tiene dos logaritmos que tienen la misma base, los dos son 4. Entonces, logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 32. Como nos están diciendo que la suma de los logaritmos es igual al producto, entonces en la propiedad de abajo, entonces el ejercicio consiste en que para escribir en un solo logaritmo yo puedo decir logaritmo en base 4 de 2 por 32 y se multiplica. Entonces 2 por 32 es igual a 64, y si yo resuelvo esa operación, entonces logaritmo en base 4 de 64 es 3, porque 4 por 4 por 4 es igual a 64. El de la resta, entonces recordemos que la resta nos conlleva la división. Entonces nos quedaría logaritmo en base 2 de 80 dividido 5 es igual a 16, y logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4, puesto que 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Otro de los ejemplos, vamos a mirar la misma regla que estamos hablando anteriormente, pero para expandir. La primera opción que hicimos fue para comprimir. Entonces aquí comprimimos y escribimos en un solo logaritmo y calculamos el resultado. En la segunda parte estamos expandiendo los logaritmos, es decir, de un solo logaritmo escribo varios logaritmos. Entonces tengo un producto acá, entonces tengo 6 por x. Ese producto yo lo puedo escribir como la suma de dos logaritmos, lo abro. Entonces nos quedaría logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de x. Lo mismo pasa en el de abajo. En el de abajo tengo un producto, entonces como tengo producto lo puedo escribir como suma. Logaritmo en base 5 de x a la 3 más logaritmo en base 5 de y a la 3. Y tengo otra regla adicional que puedo utilizar y es la regla de la potencia. Si tengo una potencia, el exponente que está multiplicando, que está ahí arriba en la potencia, pasa a multiplicar al logaritmo y nos quedaría este 3 pasa aquí a multiplicar 3 por logaritmo en base 5 de x. Y este 3 pasa a multiplicar aquí, que debería ser 3, no 6. Ah, ok, sí es 6 porque es y a la 6. El error está sacando el exponente. Entonces debería ser 6 por logaritmo en base 5 de y. Y con eso terminamos la propiedad. Entonces miremos otro ejemplo en donde cómo utilizar la propiedad para escribir en un solo logaritmo. Este 3 que está aquí afuera multiplicando al logaritmo lo vamos a mandar a elevar. Este 1/2 que también está multiplicando el logaritmo lo vamos a mandar a elevar para poderlo escribir en un solo logaritmo. Luego la regla nos dice, si yo tengo una suma de logaritmos, lo puedo escribir como un producto y nos quedaría logaritmo en base 10 de x a la 3 por x más 1 elevado a 1/2. Lo mismo para el logaritmo natural. Este 3 que está multiplicando pasa a elevar como exponente, el 1/2 pasa a ser exponente de t y el 4 pasa a ser exponente de todo este paréntesis. Luego entonces, los que se están sumando se escriben como producto, el logaritmo en un solo producto, y luego los que se están restando, el que está negativo pasa a dividir, y así lo escribimos en un solo logaritmo. Entonces miremos, hay una fórmula para poder hacer el cambio de base de los logaritmos. Un ejemplo en particular, entonces si yo quiero un logaritmo en base b de a, es lo mismo que si yo tuviera 1 dividido logaritmo en base a de b, como intercambiándolos. Entonces miremos un ejemplo en particular. Entonces nos están diciendo en este ejemplo, entonces y es igual a logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de b. Entonces, un ejemplo, quiero cambiar de logaritmo en base 8 de 5, use la fórmula para cambiar a, si b vale 8, a que a valga 10. Entonces nos quedaría logaritmo en base 8 de 5 es igual a logaritmo en base 10, que es la base que yo quiero cambiar, de 5, sobre logaritmo en base 10, que es la base que quiero cambiar, de 8, que es la base del logaritmo, y ese resultado nos da 0,77, lo cual corresponde al logaritmo en base 8 de 5. Y lo estoy calculando a partir de un logaritmo en base 10. Las ecuaciones exponenciales y logarítmicas son ecuaciones en donde su variable está o en el exponente o dentro del logaritmo. Entonces, para poder solucionar las que son de tipo exponencial, tenemos que eliminar la potencia. Entonces, para poder eliminar la potencia, que es la base, el 2,
lo primero que vamos a hacer es buscar un logaritmo para poder bajar el exponente. Entonces, en este caso voy a sacar logaritmo natural a ambos lados. Como es una ecuación, lo hago a ambos lados. Saco logaritmo acá, logaritmo acá. Al sacar logaritmo acá, aplicando la regla de la potencia, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Logaritmo de 7 es un número, logaritmo de 2 es un número. Por ende, para encontrar a x, que es nuestra variable, que ya la bajamos, este logaritmo que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría que x es igual al logaritmo de 7 sobre el logaritmo natural de 2. Entonces miremos los pasos para poder resolver ecuaciones exponenciales. Entonces la idea es aislar la expresión exponencial en un lado de la ecuación, dejar como la parte exponencial a un solo lado. El segundo paso es tome el logaritmo de cada lado, entonces hay que sacar un logaritmo a ambos lados para poder para poder bajar la variable, el exponente, y luego despeje la variable. Entonces un ejemplo de esto corresponde a, entonces 3 a la x elevado a la x más 2 igual a 7. Entonces para poder bajar el exponente saco logaritmo a ambos lados. En este caso puedo utilizar o logaritmo natural o logaritmo en base de cualquiera de los dos logaritmos nos sirven, que son los que tienen la calculadora. Entonces, haciendo el ejercicio, logaritmo en base 10 quisimos utilizar acá. Al utilizar el logaritmo, baja el exponente a multiplicar acá. Logaritmo en base 3 es un número, pasa a dividir. Nos queda que x más 2 es igual al logaritmo en base 7 sobre logaritmo en base 3. Esos valores nos los da la calculadora. Y el 2 que está sumando pasa a restar. Y como resultado final obtenemos que x es igual a menos 0,2287. En el segundo ejemplo tengo 8e a la 2x. Entonces yo voy a hacer algo y es dejar la e sola. Este 8 que está multiplicando pasa a dividir. Esta operación nos daría 2.5. En este caso quiero utilizar logaritmo natural, dado que tengo el valor e. Si utilizo logaritmo natural va a pasar algo y es que estos dos son inversas, logaritmo y la exponencial, y se eliminan. Y nos queda únicamente el exponente. Entonces el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y el resultado final de eso nos da 0,458. Ahora miremos qué pasaría con las ecuaciones logarítmicas. Entonces, en las ecuaciones logarítmicas la variable está dentro del logaritmo. Entonces, para poder despejarla nos toca trabajar con funciones exponenciales. Recordemos que la forma para poder eliminar un logaritmo va a ser con función exponencial. Entonces, un ejemplo. La función es logaritmo en base 2 de x a la x más 2 igual a 5. Entonces, la base del logaritmo es 2, entonces voy a elevar a 2 a ambos lados en las potencias para cancelar este logaritmo. Entonces, 2 logaritmo en base 2 se cancela y nos queda únicamente lo que queda por dentro del logaritmo, que es x más 2. En el otro lado, como también debe hacerlo, entonces 2 elevado a la 5, eso nos da 32. Y resultado final, 2 que está sumando pasa a restar, nos daría 30. Entonces, x es igual a 30. Otro ejemplo, entonces el logaritmo de x es igual a 8. Para poder eliminar el logaritmo, saco exponencial a ambos lados y encuentro el resultado. Siguiente ejercicio. Logaritmo en base 2. Entonces voy a coger el 2 y lo elevo al logaritmo para eliminarlo. 2 elevado a la 3, que es el resultado que obtenemos acá, eso es igual a 8. Nos quedaría, entonces, esto es una x, perdón, ahí no aparece la x. Entonces nos queda 8 y la función nos quedaría 25. Paso este x acá positivo y el 8 a restar. Nos quedaría 25 menos 8 igual a 17, y ese es el resultado de esta ecuación. Entonces, en esta que es un poquito más larga, lo primero que vamos a hacer es aislar el logaritmo, dejar el logaritmo solo, en un solo logaritmo. Entonces, este 4 que está sumando pasa a restar, nos queda igual a 12, este 3 que está multiplicando pasa a dividir, entonces 12 dividido 3, 4, y ahora sí, entonces para poder, este logaritmo que está en base 10 para eliminarlo, lo voy a eliminar con una potencia de 10, 10 elevado al logaritmo en base 10 de 2x, eliminan los logaritmos con la potencia y nos queda solo el exponente, 2x igual a, entonces aquí también tuve que dar elevado a la derecha a 10, nos quedaría 10 a la 4, cual es igual a 10.000, y 2 que está multiplicando pasa a dividir, que nos daría 5.000. Bueno, vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Recuerden que pueden hacer sus preguntas directamente en la plataforma.